Otoño es oficial. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, y todas las miradas puestas en qué va a hacer Sergio Massa, el ministro de Economía, si tiene alguna medida o no para anunciar en un contexto cada vez más complejo. En apenas 2 meses del verano, de alguna manera pulverizó las expectativas de que Massa pudiese ponerle algún tipo de freno a la dinámica de la inflación, acumulando entre enero y febrero un 13% de inflación en apenas 2 meses, con las expectativas de lo que está pasando para el mes de marzo. Ya todas las previsiones que estaban comprendidas, por ejemplo, en el presupuesto que mandó al Congreso Sergio Massa, que contemplaba una inflación del 60%, son absolutamente inalcanzables. Es por eso que ya muchos gremios y desde la propia CGT están rompiendo con el acuerdo inicial que tenían con el gobierno, que era decir, bueno, hacemos una paritaria de 6 meses al 30%, es decir, la mitad del año con la mitad de la pauta inflacionaria, como para decir, bueno, te damos crédito a que vas a lograr frenar un poco la inflación y hasta julio nos sentamos, discutimos y vemos. Bueno, no se llega a julio con nos sentamos, discutimos y vemos, pues sería demasiada la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta entonces, con lo cual están pensando ya en paritarias trimestrales y rediscutir los números que tenían que ver con creerle a Massa que eso era posible, que iba a poder tener el famoso 3 adelante en el mes de abril. Estamos especulando con que en marzo pueda tener un 7 adelante. Eso por un lado. Y también pulverizó todas las proyecciones que tenían que ver con la recaudación y por lo tanto también con cómo alcanzar la meta del déficit fiscal. ¿Qué pasó? La sequía ha generado un escenario muy dramático para la capacidad del Banco Central de juntar dólares, pero dramático de verdad, en el punto en el cual ya en lo que va del año nada más, perdió el 60% de lo que había ingresado de dólar, en concepto de dólar soja, y las reservas perdió 1.800 millones de dólares en lo que va del año el Banco Central, con lo cual hay un escenario muy complejo y que hacia adelante es peor todavía porque las previsiones son que se van a perder 15.000 millones de dólares de ingresos por la caída brutal del rendimiento de la cosecha, a tal punto que va a pasar algo bastante inédito, que es que se van a importar 8 millones de toneladas de soja de Brasil y de Paraguay para poder mantener, digamos, lo que tiene que ver con los pocos procesos de industrialización que hay acá para generar biocombustible o aceite de soja. En ausencia de la materia prima, va a haber que aumentar soja y eso te muestra un poco cuán complicado va a estar todo el año. En menos de 2 meses la opción Massa realmente está en muy serias dificultades, lo cual en un segundo plano, porque no es lo más relevante en este momento, también le suma incertidumbre al oficialismo, porque aunque Massa no lo dijera públicamente, sí lograba más o menos darle un cauce a la situación económica, evidentemente eso lo posicionaba como un posible candidato a la presidencia. Él en ese sentido fue muy prudente porque de entrada dijo no se puede ser ministro de Economía y candidato a la presidencia simultáneamente y dijo yo sigo por acá, entendiendo que estaba sentado en la punta de un volcán en erupción y que si planteaba además que él tenía aspiraciones electorales, las cosas iban a ser mucho más complicadas. Bueno, aún así, con estos resultados electorales, con estos resultados en materia económica, es muy difícil pensar que pueda llegar a ser Massa un candidato. Ya tiene suficientes problemas. La pregunta es si tiene margen político y espacio para plantear un plan de estabilización que tenga en cuenta una cantidad de variables, digamos. La idea de los precios justos no funcionó como ancla de los precios de alimentos que estuvieron subiendo igual por arriba de la inflación promedio. No aparece un ancla, no aparece algo que frene la dinámica de la inflación y por ahora, digamos, Massa, que al principio había logrado calmar, hace poco Ferraresi dijo, llegó Massa y estábamos a un día de irnos en helicóptero, es decir, de un final anticipado del gobierno tipo
Fernando de la Rúa. Massa logró con, digamos, gestión política básicamente y sus vínculos personales a calmar un poco el abismo que parecía asomar después de la salida de Martín Guzmán, pero ahora en el verano francamente ha quedado en una situación nuevamente muy compleja. Por un lado, por problemas propios que tienen que ver con la incapacidad para frenar la inflación y por otro lado también con un escenario internacional que es cada vez peor en función de lo que está pasando con la sequía. Y también a Massa le ha pasado que en las últimas horas aparecieron la lupa puesta sobre algunas de sus relaciones políticas que tienen vínculos con negocios con el Estado, ¿no? Desde ya que todo el mundo sabe que él tiene una relación muy particular con el Grupo América, con Vila, con Manzano, que fueron además junto con Filiberti los que entraron en Edenor, una de las dos empresas de energía eléctrica que ha estado en el ojo de la tormenta estos días por los cortes de luz, no tanto como Edesur, pero también. Y ahí aparece un personaje clave que es Filiberti. Filiberti es un hombre que se hizo conocido en realidad por ese yate increíble en el que apareció en un momento Juanita Viale, que aparecía una figura no tan conocida, que de repente es un magnate millonario a partir de ser el proveedor de cloro fundamentalmente para AISA. Y justamente por la relación de Massa con Vila, Manzano y también con Filiberti, fue Carlos Pañi el primero que puso la lupa sobre una licitación que lleva adelante Malena Massa, Malena Galmarini Massa, la pareja Massa como titular de AISA, le compra cloro a Filiberti, pero no solamente cloro, apareció también una licitación por 17 millones de dólares de cloruro de aluminio para diluir el agua, que según la sospecha que plantearon, fue diseñada de tal manera que va a tener a Filiberti como único oferente. Ricardo López Murphy hizo una denuncia pública, a partir de eso Malena Massa lo invitó y le dijo, venía a participar de la discusión. López Murphy dijo que suspendía por ahora la presentación de la denuncia y que va a ver si puede generar una licitación más competitiva que permita que alguien salga a competir con Filiberti. Con lo cual hay que ver cómo sigue eso. Y el otro escándalo también que había crecido, por lo menos la lupa puesta sobre las amistades que rodean a Massa, tenía que ver con la noticia que publicó en su momento Carlos Pañi, que mostraba cuál era la empresa que se había quedado con la venta de entradas de los partidos de la selección argentina, que había cambiado sorpresivamente Chiquitapia y había elegido una empresa que es de Javier Faroni, un empresario teatral, íntimo amigo de Massa, cuya hermana, que es diputada del Frente Renovador Provincial, aparece como la titular de esta empresa. En el mundo entero las tiqueteras están siendo muy cuestionadas. En Estados Unidos hay un proceso incluso que llegó al Congreso de los Estados Unidos porque Ticketmaster está siendo cuestionada por las comisiones que cobra a partir, incluso el líder de Cure dijo públicamente, hizo una gestión, dijo me avergüenza lo que está pasando, gestionó con la empresa para que hubiera una devolución del cargo a algunos de los que habían comprado entradas. Con Taylor Swift se armó también un despelote bárbaro porque acaba de iniciar su gira Taylor Swift y se armó una discusión muy grande respecto de las comisiones que cobra la empresa que vende las entradas, pero esto en Argentina tuvo además el aditamento de ver que era una empresa sin experiencia en el rubro a la que Chiquitapia le daba este negocio, justamente recayendo sobre alguien del entorno de Massa. Con lo cual Massa tiene por estos días, por un lado, una lupa puesta sobre sus amistades, los negocios que sus amistades pueden llegar a tener con el Estado o en este caso con la AFA, pero además la gran pregunta acerca de qué es lo que va a hacer ahora. Si tiene margen político como para pensar la posibilidad de hacer un plan de estabilización que amarque más medidas o seguir intentando con estas que hasta ahora evidentemente no están dando los resultados esperados en un contexto muchísimo más adverso incluso al que había pensado cuando asumió como ministro de Economía.